Bueno, muchachos, reciban un cordial saludo. Este es el tema que vamos a evaluar de hoy en 8, que se llama métodos numéricos en el cálculo. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de algunos temas que se han tocado en el cálculo que ustedes vieron y aterrizamos en integrales y si alcanzamos, también tocamos ecuaciones diferenciales. Entonces, tenemos acá una función, en este caso una función cuadrática, que también es muy conocida pues como una función polinómica, ¿no? Pues polinómica, ¿por qué? Pues porque está expresada como un monomio, ¿sí? Cuyo grado es 2, cuyo exponente es 2. Que yo puedo llegar y derivar es, entonces yo puedo decir de y respecto a x es igual a 6x, ¿sí? Entonces, esta es la derivada, que yo puedo escribir la derivada como f' de x, ¿sí? O simplemente también la puedo escribir como y', ¿cierto? Entonces, cualquiera de las tres notaciones es válida ¿para qué? Para la derivada en esa función. No vamos a incluir límites, aunque los límites también, lógicamente, existen muchos procesos numéricos, por ejemplo, como las sumas de Riemann, que se aproxima por límites indeterminados hacia funciones que se pueden integrar. Bueno, esto es la derivada. Ahora, ¿qué pasa si yo integro la función 3x al cuadrado? ¿Sí? Entonces, 3x al cuadrado de x. Entonces, esta es una integral simple, ¿cierto? Directa, donde el 3 sale de la integral, x al cuadrado sería x al cubo sobre 3 más c. Esa es la respuesta de la integral. Vuelvo y repito, es una integral directa. Entonces se va 3 con 3 y eso nos daría simplemente x al cubo más c. ¿Listos? Esa es la respuesta o la solución de la integral 3x al cuadrado. Recuerden que tenemos esta función. Pero ¿qué pasa si yo derivo esta función? Entonces, derivando, ¿sí? Para que ustedes empiecen como a analizar algunos aspectos del cálculo. Si yo derivo esta función, pues nos da nuevamente 3x al cuadrado, que es la función que estábamos integrando, ¿no? Entonces, es la misma. Entonces, hay un proceso de relación que forma un ciclo entre derivadas e integrales. ¿Listos? La respuesta a una derivada es una función. La respuesta a una integral indefinida es una función. Pero, si yo, por ejemplo, llego y digo, vamos a calcular la derivada de esta función cuando x es igual a 3, ¿sí? Entonces, ojo, voy a calcular la derivada de esta función cuando x es igual a 3. Entonces simplemente lo que yo tengo que hacer es coger la derivada que ya obtuvimos y multiplico por 3. Es decir, la x toma el valor de 3. Entonces, eso simplemente sería 18. ¿Y qué pasó? Nuestra función ya se volvió un número. ¿Por qué? Porque vuelvo y les repito, la derivada, la respuesta a una derivada es una función. Pero si yo la hago con un punto, ¿sí? Estamos respecto a x, con un punto, digamos que lo objetivizo hacia un solo punto, entonces simplemente es sustituir la variable, ¿sí? Independiente en la respuesta de la derivada y nos da un número. Ahora, si yo voy a hacer lo mismo en el proceso de integración, pues ya no lo voy a decir cuando x es igual a 3, sino vamos a necesitar un límite de integración, es decir, a y b, ¿sí? Entonces, un intervalo de integración, qué pena, un intervalo de integración donde a es el límite inferior de la integral y b es el límite superior de la integral. Entonces, si A es diferente de B y por consiguiente A tiene que ser menor que B, ¿sí? Entonces, si A es menor que B, la integral simplemente
ya se puede expresar de manera numérica. Por ejemplo, de 2 a 4, ¿sí? De esta función, de 3x al cuadrado de x, ¿sí? Entonces, ¿cómo la calculo? Fácil, por el teorema fundamental del cálculo, vamos a recordarlo, que eso sería igual a x al cubo. ¿De dónde salió ese x al cubo? Pues de resolver la integral, ya lo había explicado acá, esa es la respuesta a esa integral, pero la evaluamos, ¿sí? De 2 a 4. Entonces, la evaluamos de 2 a 4. Y al desarrollarlo, esto nos da 4 al cubo, ¿sí? 4 al cubo menos 2 al cubo. ¿Qué fue lo que hice ahí? Simplemente sustituí la x, ¿cierto? Por el límite superior menos la x nuevamente sustituida por el límite inferior. Entonces, esto sería igual a 64 menos 8, ¿sí? Y esto ya nos da 56. Entonces, ¿qué pasó? Ya el resultado de nuestra integral es numérico, ¿sí? Ya el resultado de nuestra integral no es una función, porque miren, aquí estábamos integrando indefinidamente sin ese a y sin esa b, 3x al cuadrado, y nos dio una función cúbica, porque estábamos integrando una cuadrática. Mientras acá en la derivación teníamos una función cuadrática y al derivarlo nos da una función lineal. Entonces, todas estas cositas ya empieza uno a relacionarlas dentro del cálculo, ¿sí? Y a observar, digamos, estos procesos que en cierta manera se vuelven métodos. ¿Listos? Entonces ya, por ejemplo, uno empieza a conocer que el método de sumas de Riemann, que era el que yo les acabé de decir, método del teorema fundamental del cálculo y demás. Entonces, ahora, un límite. Por ejemplo, cuando yo evalúo un límite, por decir algo, que x tiende a 2 de la función x al cubo menos 1, por decir algo, x al cubo menos 1. Aquí nosotros tenemos un proceso numérico también, porque estamos evaluando el valor al cual tiende la variable. Entonces, para nuestro caso, x tiende a 2. Por consiguiente, evaluamos el límite, así como cuando yo les dije aquí, evaluamos la integral. Aquí ahora lo que hacemos es evaluar el límite. Y eso, vuelvo y repito, es un proceso numérico. Entonces, esto simplemente es 2 al cubo menos 1. Y eso es 7. ¿Listos? 2 al cubo, 8 menos 1, 7. Entonces, aquí ya analizamos límites, analizamos derivadas y analizamos integrales. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una ecuación diferencial, ¿sí? Y' menos 3x más 2, ¿sí? Y eso lo igualamos a 0, ¿sí? Vamos a poner que eso lo igualamos a 0. Entonces, ¿por qué esto es una ecuación diferencial? A ver, preguntémosle aquí a ver, al primero que me aparezca de atrás hacia adelante. Bueno, aquí no, perdón, aquí el que me primero. Omar Fernando Díaz. ¿Me escucha, Omar Fernando? Y si no, escriba por el chat, tranquilo. Omar Fernando, ¿me escucha? Bueno, listo, aquí me contestó. Sí, señor. ¿Por qué esta expresión que estoy aquí colocando acá, estoy encerrando, es una ecuación diferencial? Entonces, lo voy a escribir. ¿Por qué la expresión que está encerrada es una ecuación diferencial? Listo. Entonces, ahí le estoy escribiendo, ¿sí? Bueno, mientras tanto, preguntémosle a ver
A Wilson Correal. Wilson, ¿me escucha? Sí, señor. Bueno, listo, Wilson. Wilson, deme un ejemplo de una integral, ¿sí? Cuando hacemos eh, implícito un método numérico. No entendí bien la pregunta, profe. ¿Cómo metemos métodos numéricos en una integral? ¿Cómo lo relacionamos? ¿Cómo lo eh, hacemos una subyacente ahí? Bueno, no. ¿Cómo lo relacionamos? Dejémoslo así. Bueno, aquí nos contesta porque se relaciona con una derivada. Bueno, listo, muy bien. ¿Sí? Y en este caso, pues la derivada sería y', ¿no? Pero pues no solamente la derivada, ¿no? Hay un igual, porque eso es una ecuación, ¿no? Eso no es una simple derivada, sino no hay una ecuación y hay una relación entre la variable dependiente, que es lo que yo escribí acá, de y respecto a x con la variable dependiente. En este caso, pues es x, ¿no? Bueno, cuénteme entonces, el de la integral. Mm, la verdad no sé la respuesta, profe. Bueno, listo. Fácil, muchachos. Pues la integral numérica es cuando nosotros tenemos un intervalo de integración, un límite inferior y un límite superior. En otras palabras, por ejemplo, acá, cuando colocamos estos números, ¿sí? Ya nuestra integral tiene un proceso numérico, como lo dije acá, por el teorema fundamental del cálculo para su desarrollo. ¿Listos? Ahora, en los límites, cuando evaluamos límites, ¿sí? Y bueno, hay una cantidad de procesos numéricos, muchachos, que están implícitos dentro de las resoluciones de muchos problemas del cálculo. Entonces, por eso vamos a aterrizarlo en un solo tema en específico, que es en integración numérica. ¿Listos? Entonces, vuelvo y repito, bueno, y ustedes podrán decir, bueno, en funciones, porque es que aquí estamos haciendo un recorderis como de todo lo que ustedes han visto. Estos temas no son nuevos para ustedes. ¿Esto qué es? Funciones. ¿Esto qué es? Límites. Esto que estoy aquí mencionando acá, aquí es derivadas. Y esto, integrales. ¿Sí? Ahora nos faltaría una ecuación diferencial, ¿cierto? Que es como la que tenemos abajo, acá. Entonces, que ahí yo podría hacer separación de variables, integrar ambos lados y encontrar la solución de la ecuación diferencial. Bueno, muchachos, entonces vamos ¿vamos a qué? A integración numérica. Vamos de una vez al grano, ¿sí? Integración numérica, ¿sí? A ver si alcanzamos a ver ecuaciones diferenciales, que ese tema sí sería nuevo para ustedes cuando desarrollemos un problema de carácter numérico. Entonces, vamos a recordar, ¿cómo se calcula esta integral? La integral de e a la 3x, ¿sí? Y vamos a hacerlo desde 1 hasta 3. Entonces, calculado en x. Bueno, entonces, bueno, vamos a preguntarle aquí al primero que aparece. Daniela Benavides, ¿cómo desarrollamos esa integral? Buenas noches, ingeniero. Pues Buenas creo que noches. primero hay que derivar. No, no me acuerdo muy bien. No, derivar, No. no. Derivar se hace pues a lo último para verificar si nos quedó bien. Mm, no, ingeniero, no me acuerdo. Bueno, a ver, preguntémosle a Mauricio Camacho, ¿cómo se integra eso? Ay, yo no me acuerdo. ¿Les olvidó todo? Bueno, esto lo vamos a hacer por sustitución, ¿sí? Se tiene que hacer algo con cocinado con el exponente de arriba, si no estoy mal. Bueno, vamos a hacer el exponente de arriba, u. Entonces calculamos de u. ¿De u quién es? Por favor, este es el método de sustitución, ¿no? ¿Quién es de u? La derivada de u. Sí.
Sería 3. de x. Que estamos derivando respecto a x. Luego, de x es igual a du sobre 3. ¿Sí? A du sobre 3. Entonces, sustituyendo esto, ¿sí? Sustituyendo esto en la integral, vamos a tener que la integral de 1 hasta 3 de e a la u, ¿cierto? Por dx, ¿quién es dx? Du sobre 3, ¿sí? Du sobre 3 va a ser igual a 1/3, ¿cierto? Por e a la u, calculado en u, desde 1 hasta 3. Desde 1 hasta 3. Entonces, ¿cuál es la integral de e a la x? La función exponencial e a la x. ¿Ustedes vieron integral conmigo? ¿Sí vieron integral conmigo o con quién vieron integral? Yo sí integrales con usted, profe, pero la verdad no recuerdo nada. El señor fue con usted, pero Bueno, entonces, póngale cuidado, muchachos. Entonces, tenemos acá que la integral de e a la x es la misma, es e a la x. Entonces, la integral de e a la u es la misma, miren, e a la u. ¿Este 1/3 de dónde salió? Pues que miren que aquí está el 3 en el denominador, ¿sí? Porque es que yo en lugar de colocar dx, ¿sí? En lugar de colocar este dx, yo coloco du sobre 3, que es este, du sobre 3. Entonces, este 1/3, porque aquí es como si estuviéramos multiplicando por 1, sale de la integral. La integral de e a la u es la misma. Y vamos a evaluar, ¿cierto? La integral desde 1 hasta 3, porque es que estamos en integración numérica, ¿sí? Integración numérica. Entonces, esto sería igual a 1/3 por e. En lugar de colocar u, colocamos 3x, porque ya ahora sí vamos a dar la respuesta desde 1 hasta 3. ¿Sí? Esta es la integración desde 1 hasta 3. Recuerden que si yo derivo esta respuesta, me tiene que dar esto, ¿no? E a la 3x, y aquí ustedes se pueden estar dando cuenta que la derivada de 3x es 3, 3 sobre 3 se elimina y nos daría e a la 3x, ¿no? Entonces, bueno, yo lo hablo rápido, ustedes después en la grabación si lo pueden devolver, lo pueden detener. Pero llegamos a lo que necesitamos. Entonces, ¿qué se hace acá, muchachos? Hacemos lo siguiente. Entonces, perdón, listo. Entonces, hacemos lo siguiente. 1/3 por e a la 9, ¿sí? Menos 1/3 por e a la 1. Entonces, profe, ¿cómo así? ¿De dónde salió eso? Entonces, recuerden que primero se sustituye la x por 3. Entonces, 3 por 3, 9, ¿sí? Y luego se sustituye la x por 1. Entonces, 3 por 1, 3. Entonces, aquí no nos da 1, aquí nos da ¿cuánto? 3. ¿Listos? Por favor, claro de dónde salió esto. Esto se llama, lo tienen que consultar, se llama teorema fundamental del cálculo. ¿En qué consiste? En que la respuesta de la integral la vamos a sustituir la variable por el límite superior, es decir, por el que esté aquí arriba, menos la función con la variable sustituida por el límite inferior. Entonces, el que está aquí abajo. Entonces, se coloca 1 y 1 por 3, 3, que es el numerito que coloqué acá. Y esto nos da un número, ¿sí? Entonces, esto nos da e a la 9 sobre 3 menos, entonces aquí a la 9,
Parece una menos e a la 3 sobre 3. ¿Cuánto da eso, muchachos? Saquen calculadoras. ¿Sí? Recuerden que estamos en clase, ¿no? Entonces, la idea es que en cualquier momento, pues yo puedo dar un taller, pero pues, ¿cuánto nos da eso? ¿Alguien ya le dio? 6.69, profe. 6.69. ¿Y los demás sí les dio o no les dio? ¿Sí tienen la calculadora por ahí o como ayer que había uno en una cama por ahí? ¿Cuánto nos da eso entonces? ¿Sí, lo que le dio a Sergio? ¿Sí fue Sergio el que dio la respuesta? ¿Hay más respuestas o no? Ya no estoy haciendo ingeniero, es que me había arrojado error, no sé por qué. Estoy volviendo a cuadrar. Ya le digo. Bueno, listo, muy bien, gracias. Bueno, por lo menos me están respondiendo. Los demás, ¿cuánto les da eso? E a la 9 sobre 3 menos e a la 3 sobre 3. ¿Cuánto me había dicho, Sergio? No, yo no tengo la calculadora, profe. No lo he Entonces, hecho. ¿quién fue el que me dio ahorita un valor? Profe, fui yo, disculpe, dije mal el resultado. Quiero decir 2694.33. Muy Sí, bien, eso me dio ingeniero. correcto, es ese. 2.694. Entonces, muchachos, después de nosotros calcular, digamos, esa integral, ¿sí? Nos dio un número, 2.694. Pero, ¿qué quiere significar ese número? Entonces, vamos a explicarlo rápidamente con este ejemplo. Entonces, vamos a calcular la integral de 1 a 3, ¿sí? De x al cuadrado. Esta función es muy conocida por todos. Ustedes ya saben que esa es una función cuadrática, ¿sí? Y eso simplemente es x a la 3 sobre 3, ¿sí? Ustedes ya saben que se le suma 1 en el exponente y esa suma se coloca en el denominador. Y eso se coloca desde 1 hasta 3, ¿sí? Entonces, desarrollando esto, simplemente sería 3 a la 3 sobre 3 menos 1 a la 3 sobre 3. ¿Sí? Y entonces esto sería, ¿cómo desarrollamos esto? Entonces 9, 3 por 3, 9 por 3, 27, y 27 dividido en 3 me da 9, ¿cierto? Menos un tercio. Y entonces, ¿cuánto nos da 9 menos un tercio? Entonces aquí colocamos un unito y aquí simplemente colocamos que 3 por 1, 3, 9 por 3, 27 menos 1 da 26 tercios. ¿Sí? Realmente yo tendría que decir unidades cuadradas. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso, muchachos? En una integral numérica. Entonces, lo vamos a hacer en una gráfica aquí. Vamos a tratar de hacer esa gráfica ahí, pues pequeñita. Bueno, hagámosla acá. Y listo. Entonces, vamos a adivinar que este es el plano cartesiano. ¿Sí? Luego, hacemos la gráfica. ¿Sí? Eh, cuando x vale 1, y vale 1, entonces vamos a imaginar que 1 es bien pegadito por acá. ¿Sí? Y cuando x vale 3, entonces 3 al cuadrado pues va a valer 9. Entonces, es por acá. Y que 9 es por acá. Si vale 2 pues valdrá 4, ¿no? Que 2 al cuadrado da 4. Entonces, 9. Entonces, esto va a ser por acá.
Ya ustedes conocen que esta es una función cuadrática, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a poner por aquí el puntico, vamos a mirar que es por acá, y vamos a hacer algo aquí así. Esto es como una parábola, es algo así, ¿sí? Como una U. Entonces, pero ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta integral? Estamos calculando el área, ¿sí? Desde 1 hasta 3, ¿sí? Desde 1 hasta 3. Y el área es esta, ¿sí? Entonces, es todo esto. Todo esto lo que nosotros estamos calculando. ¿Y cuánto nos da eso? Nos da 26 tercios de unidades cuadradas. Entonces, yo ya pude, ¿sí? Vamos acá que se me salió un poquito. Yo ya pude calcular el área de una curva. Y eso en matemáticas no es tan fácil, muchachos. A calcular áreas de curvas es difícil. Por eso se deben modelar polinomios, porque es que con polinomios, es decir, ¿cuáles son los polinomios? X al cuadrado, X al cubo, X a la 5 sobre X. Todos esos polinomios se pueden hacer una cantidad de gráficas que ustedes no imaginan. Y esto se puede hacer hasta, por ejemplo, para el diseño de piezas muy, muy pequeñas, ¿no? Nanométricas. Entonces, a pesar de que uno pensaría que esto no se aplica en la actualidad, sí, precisamente hace poquito estaba leyendo un informe de precisamente el diseño de unas antenas para unos aparatos parecidos a los celulares y necesitaban y se expresaban todo en bases de polinomios, ¿no? Sí, eso se llaman polinomios de Taylor, ¿sí? Un polinomio ya un poquito más exigentes, pero demostraron de que eh, pues esa forma que toma, ¿sí? Puede repetir la comunicación muchísimo más rápido. Entonces, eh, lo que se quiere, digamos, lo que estoy tratando de explicarles es cómo este proceso que estamos desarrollando dentro de la integración, ¿sí? Nos da un resultado numérico que nos explica a cuánto equivale esta región, ¿sí? Entonces, estamos en integración numérica como uno de los ejemplos en los cuales un método numérico está implícito dentro del cálculo, ¿sí? Por consiguiente, si desarrollamos esta integral, ¿sí? Tenemos una respuesta de 26 tercios de unidades cuadradas. Entonces, ¿qué significa esos 26 tercios? Pues que hallamos el área bajo la curva y el eje X, ojo, aquí estamos con el eje X, ¿sí? El área bajo la curva de precisamente X al cuadrado, esta es la función, pero la hacemos con negro, X al cuadrado de la función X al cuadrado en el intervalo desde 1 hasta 3. Si me pidieran hasta 2 nomás, ¿sí? Vamos a enmenarlo hasta acá, a 2. Entonces, automáticamente ya no sería toda esa área que señalé con rojo, sino sería toda esta área que está aquí en negro. Y aquí nos cambiaría ¿qué? Aquí ya no sería desde 1 hasta 3, sino va a ser desde 1 hasta 2. Lo mismo acá. Aquí ya va a ser desde 1 hasta 2 y lógicamente acá ya va a ser 3 al cuadrado sobre 3 menos 1 al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y es una respuesta pues mucho más pequeña, porque 3 al cuadrado daría 9 dividido en 3, pues daría 3 menos 1 tercio, entonces eso nos da 2, bueno, aquí ya nos da otra respuesta, ¿no? Pero en términos generales es eso. Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes, algo que no les haya quedado claro de esta integración numérica. Entonces empiezo a preguntar yo. Bueno, preguntémosle a Dayana, que acaba de llegar. Dayana Castillo, buenas noches. Dayana Castillo, ¿me escuchas?
Bueno, no, no me escucha. Junior Gutiérrez, ¿me escucha? ¿Será que no me están escuchando ninguno? Sí, señor, yo lo escucho. Ah, listo, Junior, muchas gracias. Junior, ¿qué significa esa 26 tercios? El área en la gráfica, ingeniero. Correcto, muy bien. El área entre 1 y 3 de la función x al cuadrado. Muchachos, falta un 10 para las 8, entonces yo creo que por allá a las 8:15 por tarde, 8:10 les estoy enviando nuevamente el enlace para el tema que sigue, ¿sí? Que ya es área de regiones que interceptan el eje X. Listo, si quieren tomar un pantallazo, aunque esto pues quién sabe si lo entiendan, pero ya pues vamos avanzando con integración numérica. La idea es que sepan integrar, ¿no? O sea, que esto ya se da por visto, entonces no tener tantos inconvenientes con eso. Bueno, vamos a parar aquí la grabación.